¿Se ve, chicos? Con claridad lo que está en la pantalla. Sí, se ve. Ok. Vamos a empezar a... esta... la segunda unidad es vectores y geometría en el espacio, ¿ok? Vamos a empezar con la presentación. Ya, ahora lo primero que tenemos que definir básicamente es vectores en R3, ¿ok? ¿Me dejo entender? Vamos a definir primero qué son los vectores en R3. Entonces, la definición de vectores en R3 es el conjunto cuyos elementos, que son ternas ordenadas de números reales, de la forma X, Y, Z, donde también puede ser, estos son los ejes, y los componentes son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿ya? Ok, también puede ser X sub 1, X sub 2 y X sub 3, donde X, Y y Z son los componentes de los reales ternarios, ok, en 3 dimensiones, X, Y, Z. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Entonces, dentro de estas ternas ordenadas de números reales, en los ejes X, Y, Z, y los componentes que son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, se introducen una relación de igualdad y dos operaciones. ¿Cuáles son las relaciones de igualdad? Ya, las relaciones de igualdad son, es esta. Espérenme un ratito. Ya, esta es la relación de igualdad, chicos. Esta. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Esa es la relación de igualdad. Ahorita, se me ha ido un cachito. Esta es la relación de igualdad, ¿ok? Y dos operaciones que son uno la adición y el otro que es el producto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Una relación de igualdad y dos operaciones que son la adición y el producto. ¿Me están siguiendo, chicos? Hola, hola. Sí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los vectores, ¿ya? En un vector A, sus componentes, ¿cuáles son? En X, Y, Z, 1, 3 y 2. Aquí solo tenemos de dos componentes, que son el 1 y el menos 1, el vector B. Y aquí de forma general, un vector cualquiera, de forma general, sus componentes son X sub 1, X sub 2 y X sub 3, ¿ya? Ok, son ternas, ¿estamos de acuerdo? Que consta de 3 componentes, quiere decir eso. Ok, ahora, la relación de igualdad podemos definir de dos vectores de la siguiente manera. Dos vectores A y B se dice que son iguales si y solo si sus correspondientes componentes son iguales. Por ejemplo, acá tenemos dos vectores, el vector A y el vector B.
donde los componentes del vector A son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Estamos definiendo, por si acaso, acá en la primera parte de manera general. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Estamos definiendo de manera general. Luego vamos a hacer con un ejemplo de manera específica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces aquí el vector B, mis componentes son B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Estas ternas pertenecen a los reales ternarios, ¿estamos de acuerdo? Son números reales, el B sub 1, B sub 2 y B sub 3. El A sub 1, A sub 2 y A sub 3 también son números reales que pertenecen a R3. Entonces, yo puedo decir, este por ejemplo es el vector A y este es el vector B, ¿ya? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo para aplicar la relación de igualdad? Estoy diciendo que el vector A es igual a ¿qué? Al vector B. Estamos aplicando lo que es la relación de igualdad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, entonces, al decir que el vector A es igual a vector B, sus componentes deberían ser iguales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Según la definición. ¿Estamos de acuerdo, no ve? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, entonces según la definición, ¿qué dice? En primer lugar, dice, si dos vectores A y B se dice que son iguales, si y solo si sus correspondientes componentes son iguales. Entonces estoy diciendo que si estos dos vectores son iguales, entonces A sub 1 debería ser igual a ¿qué? A B sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Y al mismo también podemos decir que A sub 2 debería ser igual a ¿qué? A B sub 2. Y A sub 3 debería ser igual a ¿qué? A B sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Componente a componente. Este es en eje de las X, este también está en el eje de las X, este está en el eje de las Y, y este está en el eje de las Y, y este está en el eje de las Z. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No los van a mezclar, por si acaso. Cuando se hace la operación correspondiente, siempre se hace componente a componente. X con X, Y con y Z con Z. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Sí, se entiende. Ok. Me van a decir, no entiendo ya, para que no me pase así, y voy a suponer que están entendiendo. Ya, entonces, aquí está eso, por ejemplo, que yo he escrito, ¿no? A sub 1 es igual a B sub 1, aplicando la relación de igualdad. A sub 2 es igual a ¿qué? A B sub 2. Y A sub 3 es igual a B sub 3. Lo que está como sombrerito acá, ese es I, ¿ya? A sub 1 es igual a B sub 1 y A sub 2 es igual a B sub 2 y A sub 3 es igual a B sub 3. Ahora, en este ejemplo en particular, por ejemplo, chicos, tenemos que dos vectores A y B. Aquí, por ejemplo, aquí es con este ejemplo, por ejemplo, ya son con números reales, ¿ok? Ya es específico ya este vector. Anteriormente hemos hecho de manera general. Ahora estamos demostrando esto si se cumple o no con un ejemplo de manera específica, ¿ok? Entonces, yo tengo un vector A, aquí está mi vector A. ¿Sus componentes pertenecen a los reales? Sí, ¿no? Son 1, menos 3 y 5 en los tres componentes. Los tres componentes. Y el vector B, aquí está. Y el vector B tiene igual los tres componentes, el 1, el menos 3 y 5. ¿Ok? Entonces, A es igual a B, ¿no? Esa es la relación de igualdad que queremos mostrar. Entonces, ¿qué decimos? Que el vector A es igual a vector B. Estos son los vectores, ¿ok? De manera específica, aquí ya estamos haciendo con el ejemplo. Entonces, yo puedo decir componente a componente. 1 es igual a 1, sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? La relación de igualdad se cumple, ¿no ve? Componente a componente. 1 es igual a 1. Ahí está. 1 es igual a 1. Ahora igual, componente a componente. Menos 3 es igual a ¿qué? A menos 3. Y 5, que es del vector A, es igual a 5 del vector B. Ahí está.
Entonces, con esto queda demostrado que la relación de igualdad se cumple, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, Ok. Ahora nos vamos a las operaciones. Primero hemos mostrado lo que es la igualdad. Ahora nos vamos a ir a la de las operaciones. ¿Ok? La suma de dos vectores A y B. Vamos a definir primero, ¿ya? La suma de dos vectores A y B. Entonces definimos, la suma de dos vectores A y B se obtiene sumando las correspondientes componentes de A y B. ¿Ok? Así, si yo tengo un vector A cualquiera, de manera general, sus componentes que son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y también tengo otro vector que es B sub, sus componentes son B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces, la suma de ambos vectores me va a dar la suma de A más B. Entonces, igual, sumamos componente a componente, chicos, ¿ya? A más B. Entonces, yo voy a sumar A sub 1 más B sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. A sub 1 más B sub 1, coma. A sub 2 con B sub 2. ¿Ok? Y el otro, A sub 3 con B sub 3. Y así queda demostrado que la suma, que la operación de la suma en los vectores es de esta manera, entre dos vectores, ¿ok? Siempre la suma debería ir de componente a componente, no mezclarlo, ¿ok? Este está en eje de las X, debería sumarse con el vector B que pertenece también al eje de las X. ¿Me dejo entender, chicos? sí, ¿Sí? Ya, y así, Entiendo. el Y con Y, Z con Z. ¿Estamos de acuerdo? Nunca AX con Y, ni Y con X. Tengan cuidado cuando se hace la adición de dos vectores. ¿Me dejo entender? Con sus componentes hay que tener mucho cuidado. Siempre X con X, Y con Y Z con Z. Aquí, por ejemplo, con este ejemplo sencillito podemos demostrar la suma o la adición de dos vectores. Entonces, si yo tengo un vector A que sus componentes son 3, 4 y menos 3, y un vector B que es 1, 5 y menos 2 son sus componentes, entonces yo lo voy a sumar A más B. ¿Me dejo entender? A más B. Entonces yo voy a sumar 3 más 1. ¿Me dejo entender? Luego voy a sumar 4 más 5. Luego voy a sumar menos 3 con menos 2. Entonces, 3 más 1 es 4. Ahí está el 4. Coma. 4 más 5, 9. Ahí está el 9. ¿Ok? Luego, menos 3 más menos 2 es menos 5. Ahí está. ¿No? ¿Se ha entendido, chicos, cómo se hace la adición de los vectores? ¿Está claro, sí, chicos? Ok, continuamos. El producto de un vector A por un número, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos definir el producto de un vector A por el número C? Un número C. Este C puede ser cualquier número, ¿no? Que pertenezca a los reales. Puede ser un menos 2, 2, 1, pero que pertenezca, que esté dentro de los reales. Entonces, por definición, ¿cómo se define? El producto de un vector A por un número C se obtiene multiplicando cada componente del vector A por el número C. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un vector A cualquiera de manera general. Entonces yo lo voy a multiplicar por un número C, en este caso llamado, de manera general. Entonces yo voy a multiplicar a cada componente el C, ¿ok? Primero C por A sub 1, este C por A sub 1, ahí está. Luego coma. Este C mismo por A sub 2. Luego este C por A sub 3.
Y así a cada uno. Va multiplicando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, se entiende. Ok. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos, es un ejemplo en particular ya específico, ¿ya? Un vector, sus componentes, ¿qué son? El 1, el menos 2 y 3, que pertenecen a los reales. Entonces, yo lo voy a multiplicar por un número C. El C, en este caso, ¿qué número es? 3, ¿ok? Entonces, yo lo multiplico 3 por 1. ¿Cuánto es? 3 mismo. Otra vez, 3 por 2. Va a ser, como es menos 2, va a ser menos 6. Luego, 3 por 3, 9. Entonces, al multiplicar por un número, ¿cuánto había sido el vector A por C? 3 menos 6 y 9. 9. ¿Ok? Ahora nos vamos a algunas propiedades generales de los vectores. Ya, estas operaciones tienen propiedades análogas a las que tienen los números reales. ¿Ok? Si A, B y C son vectores y A y B son números, entonces, dice, no. A más B es igual a B más A. Entonces, en este caso, para los vectores, la propiedad conmutativa se cumple, ¿no? La suma de dos vectores A más B es igual a B más A. Podemos sumar dos vectores, ¿no? En este orden, A con B, ¿ya? En primer lugar. Y luego podemos sumar a la inversa, B más A. ¿Me dejo entender? Primero el vector B lo sumamos con el vector A. Si nosotros obtenemos un resultado de A más B y lo comparamos con el otro resultado que es el B más A, van a ser iguales. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Van a ser iguales. Sí. Entonces se cumple ¿qué? La propiedad conmutativa. ¿Ya? Ahora en la propiedad 2, A más B, o sea, entre paréntesis, A más B más C es igual a ¿qué? A más, entre paréntesis, B más C. Si nosotros operamos de esta manera, los tres vectores, y también podemos operar por otro lado de esta manera, obtenemos el mismo resultado que esto, en aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la propiedad asociativa en los vectores se cumple. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí. Ahora, el tercer propiedad es un vector A sumado por el vector nulo, o el elemento neutro que se dice, ¿no? Porque el elemento neutro, ¿ya? Si yo tengo un vector A y lo sumo con el vector 0, voy a obtener el mismo vector A, ¿me dejo entender? Es como yo estuviera sumando por ejemplo, A yo lo puedo considerar como un 1, por decir. Y lo puedo sumar con el 0, voy a obtener 1, el mismo número, ¿no? En este caso, en los vectores también se cumple la propiedad del elemento neutro, ¿ok? Que no afecta al vector, al sumarlo por el vector 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Ahora, en la cuarta propiedad es el inverso del vector, ¿ya? Si yo tengo un vector A cualquiera y yo lo voy a sumar por su inverso de ese vector, lo obtengo, el vector nulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a anular, ¿no? Sus componentes. ¿Me dejo entender, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces voy a obtener el vector nulo al sumarlo por su inverso de ese vector. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la propiedad de la identidad también se cumple, ¿no? En los vectores. Si yo tengo un vector A cualquiera, lo multiplico por 1, voy a obtener el mismo vector, que es la propiedad
de la identidad. ¿Okay? Si yo tengo dos números cualquiera, en la propiedad 6, si yo tengo dos números cualquiera, A y B, A por B, ¿ya? Si yo lo voy a asociar el número B con el A, propiedad asociativa en este producto, si yo voy en este lado, por ejemplo, si yo opero de esta manera, voy a tener un resultado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Y en este lado también voy a obtener un resultado al operar de esa manera. Y estos resultados son iguales, ¿ya? Entonces, si, digamos, he aplicado la propiedad asociativa en el producto, ¿no? De un vector A por el número. ¿Me dejo entender? Entonces, se cumple la propiedad asociativa en el producto de un vector cualquiera por un número. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Ok? El resultado que yo voy a obtener en este lado va a ser lo mismo que lo que voy a obtener en este lado. Entonces se cumple la igualdad de la propiedad asociativa en el producto de un número con el vector. Ahora, aquí en la propiedad 7 tengo ambas operaciones, ¿no? El producto más la suma. Entonces, si yo tengo acá, está asociado un número A más un número B que pertenece a los reales, multiplicado eso por el vector A, ¿eso es igual a qué? A la propiedad. ¿Qué se dice esto, chicos? Cuando yo hago esto, ¿qué propiedad lo estamos aplicando? Distributivo. Exacto. Entonces se cumple la propiedad distributiva en los vectores donde hay la suma y el producto. ¿Me dejo entender? Yo, digamos, tengo esto, yo opero por decir esto, voy a obtener el mismo resultado al distribuirlo. A por A más B por A. ¿Me dejo entender? Sí, voy a obtener el mismo resultado que lo que obtenga acá. Entonces se cumple la propiedad distributiva también en los vectores cuando tengo ambas operaciones, tanto la suma como la multiplicación. Ok, ahora en la propiedad 8 básicamente es lo mismo, pero en este caso se distribuye ¿cuál? El número, ¿no? A cada vector. En este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos distribuido el vector a cada número. ¿Me dejo entender? Sí. En este caso, el número vamos a distribuir a cada vector. También se cumple de esa manera la propiedad distributiva, ¿no? El número distribuyendo a cada vector. Ok, chicos, ¿hasta ahí está claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Entiendo. Ok. Ahora, vamos a demostrar una de las propiedades, ¿ya? El elemento neutro vamos a demostrar acá. Entonces, yo tomo un vector A, ¿ok? Y yo me doy de manera general sus componentes. Sus componentes de este vector A son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y el elemento neutro o el vector 0, sus componentes son 0, 0, 0. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Ok? Sí, sí. Entonces yo lo voy a sumar a este vector A por el elemento neutro o el vector 0. Lo voy a sumar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hemos dicho A más el vector 0 o el vector nulo. Entonces yo lo voy a sumar componente A, componente, no se olviden, chicos. Entonces yo digo X con X. Entonces yo lo digo A sub 1 más 0. Luego A sub 2 más 0. Luego A sub 3 más 0. Ahí está. Para cada uno. Componente A, componente. Y al sumar A sub 1 con los componentes del vector nulo, voy a obtener el mismo A. ¿Estamos de acuerdo? No lo afecta, ¿no ve? Sí. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué voy a obtener? A sub 1 más 0 va a ser A sub 1. A sub 2 más 0 va a ser igual a A sub
2. Y A sub 3 más 0 va a ser igual a ¿qué? A A sub 3. Ahí está. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Qué me da? El mismo vector que al inicio teníamos. Aquí está. ¿Se cumple el elemento neutro en esta propiedad? Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguien tiene duda? Tal vez no la entendí esa parte. Chicos, Sí, se entiende. está claro, ok. Entonces, como nota, al final podemos decir, así, si en los reales ternarios o en ternarios con las dos operaciones y estas 8 propiedades, se convierte todo esto ¿en qué? En un espacio vectorial tridimensional, y los elementos de los reales ternarios se llaman vectores. ¿Ok? Como notita estamos colocando ahí abajo eso. Ahora, representación, vamos a entrar a lo que es la representación geométrica de los vectores. ¿Ok? Los vectores básicamente se obtienen, sabemos, ¿no? Que una recta es básicamente seguidilla de puntos, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que hace el vector es delimitar, ¿no? Estos puntitos. Lo que está aquí con color verde, delimitar, darles un límite, porque sabemos que esto puede ir hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Una línea recta puede ir hasta el infinito, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando no lo delimitamos, esto puede ir hasta el infinito. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿No? Cuando decimos que va a ir hasta el infinito, quiere decir que no tiene límites. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, lo que quiero decir? Sí, se entiende. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es delimitar esa seguidilla de puntos, ¿ya? Mediante el vector. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que este vector A, aquí por ejemplo he señalado, va a ir de P a Q. ¿Me dejo entender? De P a Q, ¿ya? Este son lo que me está delimitando al vector. Punto inicial, punto final. Y todo eso es el vector A. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, ya tenemos una representación más clara, ¿no? Ya no con puntos. Este es un vector, ya que está delimitado, que tiene dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos representar un vector, no? En el espacio tridimensional, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los componentes, las tres ejes, ¿no? X, Y Z. X, Y Z, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, estos son mis ternas, ¿no? A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y el otro es el eje de las Z. Esos son mis componentes. A sub 1, el eje de las X tengo que marcar el A sub 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo me doy un puntito aquí. ¿Ok? Y el otro A sub 2. Me doy un puntito en el eje de las Yes. A sub 2. Y A sub 3, que está en el eje de las Zetas. Está A sub 3. En el eje de las Zetas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Estos puntitos yo voy a hacer coincidir. Entonces, ahí está, por ejemplo, yo estoy dando una explicación de manera general, chicos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces yo estoy dando una explicación de manera general. Es como ustedes vieran una esquina de su casa. Esta es la esquina, por decir, ¿no? Y la pared es esta, ¿ya? Y la otra pared es esta. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y este puntito va a ser igual a ¿qué? A sub 1, A sub 2
y A sub 3. ¿Ok? Este puntito que está aquí marcado, a todo esto corresponde, en los tres ejes. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, ¿ya? Es como un puntito que estuviera flotando, por eso es tridimensional, ¿ya? Es como un cuarto, si ustedes miran una parte de la esquina, por ejemplo, yo aquí puedo decir que esta es mi ventana, ¿no? En esta pared, y el otro pared, por ejemplo, yo puedo decir que esta es mi puerta, ¿ya? Entonces, esta esquina yo estoy viendo, ¿ya? Entonces, cuando es tridimensional, entonces se ve así, ¿no? Dentro de ese cuartito es como algo estuviera flotando, ahí, el puntito, ¿ya? El que pertenece a los tres ejes, X, Y y Z. ¿Me dejo entender, chicos? Tenemos que utilizar un poquito nuestra imaginación. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ok. Algunas representaciones gráficas de los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos vectores, ¿ok? Esta, por ejemplo, es un vector A cualquiera, ¿ya? Que tiene dirección y sentido. Su inverso de este vector va a estar con la dirección de la flecha hacia abajo, ¿ok? Por eso ha cambiado de sentido y por eso lleva el signo menos. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender, chicos? Sí. ¿Ya? Cambia de sentido y se coloca el signo negativo al vector. Acá, por ejemplo, aquí tenemos la adición de vectores. Yo tengo un vector A, aquí está, y un vector B. Y la suma de ambos me va a dar la resultante. A más B es esta larga. ¿Ok? Esta larga es la resultante.